Bienvenidos al episodio 1 de La Poesía Tiene la Palabra. En este primer episodio nos va a acompañar Freddy Ayala. Él es cuentero, narrador oral, es licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad Distrital, es magíster en Literatura por la Universidad Javeriana y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Imaginaria de Usme. Freddy tiene este proyecto ambicioso que es llevar a la cuentería Don Quijote y se titula Don Quijote en Cuentería. Vamos a hablar de eso. Exactamente, ese proyecto tan ambicioso en el que cada semana, durante 2 largos años, ha ido relatando capítulo a capítulo El Quijote de la Mancha, narrado y contemporaneizado a la cuentería. Y justamente el día de hoy nos va a contar un poco sobre su trayectoria, cuáles fueron sus inicios, cómo se introdujo en esto de la cuentería y cómo fue que decidió aventurarse en esta gran locura que es El Quijote en Cuentería. Pues sin más preámbulos, pasemos a hablar con Freddy. Bien, pues estamos aquí en la Casa de Poesía Silva con Freddy Ayala y vamos a aprovechar este espacio para hablar con él al respecto de su trayectoria como docente, como artista de la narración escénica y también para que nos cuente un poco la historia de El Quijote en Cuentería. Entonces, Freddy, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y lo primero que queríamos preguntarte es tus inicios en la universidad, la carrera de Lingüística y Literatura, si mal no estoy, en la Distrital. ¿Cómo empezó ese acercamiento? ¿De dónde salió esa intención o ese querer acercarse a estudiar esa carrera? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el honor, la oportunidad de estar aquí en la casa del poeta José Asunción Silva. Bueno, todo empezó, pues digamos que en el año de 1999. Yo cursaba grado 11 en el colegio Enrique Olaya Herrera, al suroriente de Bogotá. Uh-huh. Yo soy de la localidad Cuarta de San Cristóbal, me crié allá arriba de La Victoria, Libertadores, todo eso. Uh-huh. Entonces, pues estudié la primaria en una escuelita allá, se llamaba Escuelita Nueva Eli, después estudié en el Enrique Olaya Herrera. Y pues como que ya tenía una motivación por el arte, me gustaba mucho el arte, ¿no? El cine, me gustaba mucho la música, pero fue, digamos que algo como una epifanía cuando estaba en 11, porque en el marco del Día del Idioma llevaron a un señor a contar historias, a contar cuentos. Este señor era un abuelito, su cabello blanco, se sentó en una silla y comenzó a contar cuentos para, no sé, 1500 estudiantes del colegio. Termina la función y a mí me generó como una especie de choque, me dio rabia, como tan bobos todos riéndose de lo que dice ese señor, como de que se ríen, chistes tan bobos, pero seguía pensando en el señor. O sea, yo llegaba a la tarde al otro día, se escuchó que, o sea, porque hablaba de esas cosas, le pregunté a la profesora que por qué el señor decía esas cosas, como que me parecía extraño que él hablara con tanta naturalidad de cosas tan extrañas, ¿sí? Uh-huh. Entonces pues me impactó y ya tuve que aceptar unos días después que eso me había gustado y me había impactado demasiado. Mi profesora pues de español, la profesora María Luisa Cordero, me orientó de alguna manera sobre ese quehacer, el quehacer de contar historias, y desde ahí empezó todo. Ese señor, ese abuelito era Jairo Aníbal Niño. Sí, eso iba a preguntar yo, pero ¿quién era el señor? Albert Einstein. Era Jairo Aníbal Niño. Entonces desde ahí yo quedé como flechado y yo dije me quiero dedicar a eso porque siento que la narración oral es una práctica artística muy accesible, ¿cierto? Para todo tipo de personas, porque digamos que usted para ser músico tiene que tener un capital heredado desde pequeño para ser un músico virtuoso. Yo siento que la cuentería es como el punk, ¿no? Que cualquiera la puede hacer. Entonces yo puedo hacer eso también. Entonces, y eso me permite expresarme, me permite protagonismo. Entonces, yo puedo hacer cuentería. Y empecé. No sabía cuál era la ruta, intenté averiguar cómo se estudiaba la cuentería. Y mi profesora, pues, me dijo, no, pues lo más fácil o por donde se puede inclinar es estudiando algo relacionado, ya sea con la literatura o con el teatro. Entonces me presenté a la Universidad Distrital, ingresé a estudiar, hice la licenciatura en Literatura y Lingüística con énfasis en estudios literarios y ahí hice mis 8 semestres. Conocí la cuentería de la Distrital es muy fuerte, muy potente, han salido narradores increíbles de allá y ahí conocí otros narradores, entonces ahí como que me hice todo un universo, tomé un taller con un cuentero maravilloso que se llama Jaime Escobar Púrpura y ahí hice toda mi
toda mi proyección. De posterior a eso hice la maestría en literatura en la Universidad Javeriana. A la par estudiaba teatro de manera informal con un proyecto que no sé si lo recuerdas, que se llama Jóvenes Tejedores de Sociedad. Ah, sí, claro. Entonces ahí estuve casi 5 años y recibí clases con Rafael Giraldo de la Teatro La Candelaria. Él fue como un profesor mío ahí muy importante y significativo para mí, 5 o 6 añitos. Estuve en un grupo de teatro y como que tomé herramientas del teatro, herramientas de la literatura y aparte hice como una investigación ya muy personal, leyendo textos. Recuerdo un libro que se llama Cómo contar cuentos de Daniel Mato, un argentino, y ese libro era una orientación pedagógica muy, muy importante y eso pues me permitió a mí como mi formación. O sea que básicamente las dos cosas vinieron entretejidas, o sea, tanto la narración oral como la formación académica sí, se entretejían. Digamos lo que en términos, o sea, yo estudié literatura fue por ser cuentero, yo quería ser buen cuentero. Algo que sí tenía claro era que no quería, siempre quise ser buen cuentero en el sentido de que yo no pensaba la cuentería como un acto de rebusque nada más, ¿no? Como no lo quería de esa manera, sino quería la cuentería como una manera de expresión artística. Porque yo me di cuenta que en el contexto y en el medio la cuentería era observada o como entretenimiento puro o como rebusque y no quería que se viera así, sino quería llevarla a que se viera desde otra instancia. Entonces, estudiar la literatura me permitió conocer el fenómeno de la juglaría, ¿sí? Y el fenómeno de la literatura que obviamente tiene su origen gracias a la narración oral, ¿no? La juglaría, los aedos, los rapsodas. Eso me permitió a mí pues también construir como un camino en la narración oral. O sea que básicamente sí están de la mano. Y yo recuerdo, para los 90 había casi como que un circuito de narración oral en la distrital, la nacional y la javeriana. Eran como 3 puntos donde se reunían varios narradores orales. Tú estuviste ahí en esos, y bueno, y la pregunta era, ¿estuviste en esos espacios y qué trabajos llevabas? ¿Ya desde el comienzo estabas tú relacionando eventos literarios, textos literarios, llevándolos a la narración? No, de manera directa no. Bueno, en la primera pregunta no, porque yo empecé ya a contar desde el 2000. Pero la cuentería... Ya revelé la edad. Sí, la cuentería sí fue la cuentería colombiana particularmente ha sido muy potente, a diferencia de otros países en Latinoamérica. Digamos que en unos es más de bibliotecas, incluso es más como instrumentalizado hacia el aprendizaje de la lectura. En otros espacios es mucho más de calle. La cuentería aquí en Colombia adquiere un matiz mucho más, digamos que universitario, pero también teatral y masivo. O sea, por ejemplo, la Perola de la Universidad Nacional se llenaba de una manera sorprendente, la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital La Aburrida, y este fenómeno tiene algunas razones de tipo social, históricas y políticas, que tienen que ver, según algunos cuenteros de la época, con la misma guerra causada por el narcotráfico, el pánico de la gente de reunirse en grupo, genera formas de resistencia, formas, digamos que van relacionadas, por ejemplo, también con el fenómeno de la música, como el punk, que nace como en resistencia. Lo mismo pasa con la cuentería. Entonces ven los jóvenes de esa época la posibilidad de contar y de hacer denuncia sobre estos fenómenos. Por eso la cuentería aquí en Colombia termina siendo tan particularmente masiva, tan poderosa. Los cuenteros extranjeros quieren venir a contar acá porque les parece sorprendente que un cuentero aquí llene un auditorio con claro. 1800, como así, o sea, un cuentero, la Perola duraba desde las 1 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche, y la gente ahí escuchando todo tipo de historias, escuchaban desde que el que era cómico hasta el que era absolutamente sobrio, que narraba pura tradición oral, del que narraba la literatura, ¿sí? O sea, la gente ahí estando muy pendiente de lo que se escuchaba. Entonces eso pues de alguna manera también generó un efecto en generaciones posteriores. Y respecto a lo literario, sí, en mi caso pues mi escritor favorito del principio fue Franz Kafka, ¿sí? Ese fue como me influenció demasiado, yo quería parecerme a él, incluso cuando uno es adolescente tiene sus delirios de artista, entonces yo creía que yo era la reencarnación de Kafka. Y le decía, Franz Kafka tiene el mismo número de fonemas que Freddy Ayala, entonces yo voy por ahí. Yo recuerdo que cuando yo me presenté a la distrital, en la entrevista los profesores me preguntaron, bueno, ¿y usted por qué quiere estudiar esto? Yo, no, es que yo escribo. ¿Y qué ha escrito? Entonces yo les conté un cuento
que había escrito, pero básicamente era un plagio de la Metamorfosis. Sí, solo que cambiaba al bicho por un gusano, pero era básicamente lo mismo. Yo recuerdo que los profesores se miraban entre ellos, así como para de reírse. Pero bueno, yo creo que eso los motivó un poco. Pero empecé intentando hacer cuentos míos. Años después dije, voy a hacerle un homenaje a Kafka, entonces monté un trabajo que se llama Ciudad Kafka, que es como un homenaje desde la narración oral donde cuento parte del artista del hambre, la metamorfosis, el proceso, el buitre y la biografía de él. Y hago una especie de hilo, dura más o menos 1 hora y 20. Tengo toda una puesta escenográfica, plástica, a través de un libro gigante donde voy mostrando algunas imágenes, un libro con madera. El problema de ese trabajo es ese, que es un libro de madera, entonces eso para cargar esa vaina Es complicado. sí, me tienen que pagar transporte y todo, pero ese fue como con Kafka. Me gusta, pues obviamente también he contado cositas así como de Oscar Wilde, Horacio Quiroga, pero no de manera así como tan Metódica. contundente. Normalmente le hago a mis propias historias, a mis propios cuentos. Ya más o menos tengo en este momento como unos 15, 18 monólogos propuestos. ¿Esos 15 o 18 monólogos los piensas publicarlos? ¿O algo así? Sí, ya, ¿O ya los tienes publicados? allá hay unos publicados en un libro que se publicó en el año 2015 que se llama Lo sentimos, los lunes no hay función. Ah, sí, Es como- lo he escuchado, sí. lo he escuchado. Es una antología que recoge la narraturgia más o menos de 6 textos. El perro y la laguna, el semáforo. Entonces, porque yo estaba pensando, yo decía, yo quiero publicar. Yo dije, ¿qué? Escribo una novela, escribo un libro de cuentos. Y como que después uno mismo tiene la respuesta, pues tan bobo, ¿no? Pues publique sus cuentos. Así sean orales, lo pasé a alguna editorial, pero les parecía extraña la escritura. Entonces yo les decía, es que este escrito es desde la oralidad, ¿sí? No, hay gente que no me entendía. Es complejo, claro. Entonces yo les decía, por eso hay repeticiones, porque es un lenguaje oral. Entonces lo que hago yo es ponerlo en escrito, pero es lenguaje oral. Finalmente ya una editorial comprende la situación, les parece divertido el libro, lo publicamos y me va muy bien porque ese libro se nos fue en un semestre, se fueron como 1000 copias. Oh, Y buenísimo. y se vendieron. Claro, al comienzo me tocó a mí mismo irme a comprar, yo iba a la Panamericana. De las 1500 las compré yo. Me compré y me agoté en ventas. Yo mismo, hágame por el libro Los Sentimos de Freddy allá. Pero si no se apoya uno, ¿quién no se Eso, apoya? bueno, sí, Y ya después de que yo ya comencé a generar eso, pues ya el libro igual se vendió en colegios. Y bueno, ya una ventaja es que uno va y cuenta, entonces la gente quiere saber ya, sí. y va y lo compra. Entonces ahí está una narraturgia. Tengo otra en un libro publicado en 2000, hace 2 años. Me lo publicó la Universidad de la Gran Colombia, donde es un texto que se llama El Leteo, que es un texto que habla sobre el conflicto armado, los falsos positivos en Colombia. Esa fue una obra que hice en una casa, formato casa, así como muy parecido a lo que usted hace contando lo de Silva. Yo lo hice en una casa, pero con una familia cotidiana. Entonces llevo a la familia y les cuento toda la historia de esta familia, que la historia gira alrededor de los falsos positivos. Eso lo inauguré en Swatch. Producto de eso hice un libro. Este libro es el resultado de investigación-creación, donde cuento la historia, está escrito el texto y está toda la reflexión teórica que hice en torno a esa obra. Entonces hasta el momento tengo esas dos. Bueno, tengo cosas bonitas ahí que me han pasado porque justamente por creer en eso. Entonces como que, por ejemplo, El perro y la laguna le hicieron ya una traducción al francés desde una tesis que se hicieron en filología en la Universidad Nacional de Colombia. Oh, Pues el texto está traducido en una tesis, se llama así, El humor en la traducción. Entonces ahí aparece. Tengo otra traducción de una obra que se llama El semáforo, también esa sí la tradujeron directamente en Francia y está en una antología de cuentos allá en Francia, de una narraturgia de una cuentera francesa que vino y quedó tramada con una cuentería colombiana y se llevó varios cuentos e hizo la traducción allá. Esos son los textos que están ahí proliferando. Ah, bueno, no, pero estuvo perfecto porque ahora sí ya llegamos al momento clave. Nosotros ahora mismo estamos aquí en los cuentos finales, en los capítulos finales del Quijote en Cuentería y pues queremos saber cómo arrancó esta idea, o sea, en qué momento se te ocurrió a ti llevar el Quijote, que además es una obra monstruosa, monumental, 2 tomos gigantes, llevarlo o sea, ¿qué te llevó? ¿Cómo hiciste para concebir la idea de que era factible contarlo
y no sé, en algún momento pensaste cuánto tiempo te ibas a demorar contándolo. Y bueno, primero, ¿cómo llegaste a la idea de que voy a contar el Quijote? Y segundo, que nos cuentes, pues, qué ha pasado con esa idea, cómo se ha ido concretando. Bueno, todo esto surge a partir de una necesidad. Yo creo que por eso a veces la necesidad es bonita, ¿no? Las crisis. Ah, bueno, Entonces yo sí, siento sí, sí. que estoy atravesando por una necesidad y por una crisis. Y esa crisis va en dos vías. La primera necesidad es que yo me doy cuenta que las prácticas de la cuentería han mermado un poco. Los espacios, digamos que institucionales, universitarios han mermado. Antiguamente había mucho bar que abría espacio para cuenteros. Ahora pues el fenómeno ya cambió al stand-up, y obviamente también es un formato interesante, pero como que se cierran los espacios un poco. Entonces yo me di cuenta que un cuentero necesita practicar, o sea, necesita mínimo contar cada 8 días, mínimo, porque si no pierde ritmo. Digamos que el escritor sí puede escribir encerradito en su casa, el cuentero necesita crear con el público, no hay otra manera, es crear con el público, porque la narración oral es un acto comunicativo, donde se depende también de la interacción con el otro. Entonces estaba en esa crisis, yo decía, ¿cómo hago para contar aquí siempre? O sea, yo necesito contar, yo necesito estar estar en mi cerebro, tiene que estar en acción constante, porque obviamente a mí me encanta la docencia, soy profesor, soy padre de familia, pero yo necesito estar contando, yo no puedo esperar que cada mes me inviten por allá, quién sabe a qué lado, pero tampoco quería pararme en una plaza, sí, o sea, yo quería algo más conceptual, algo más potente, algo que me llevara a pensar. Entonces, por un lado está esa crisis, por el otro lado está la necesidad de entrar a estudiar un doctorado. Que yo hice la maestría, quiero hacer un doctorado, pero los doctorados son supremamente costosos. ¿Y tú ya no tienes un doctorado de la Universidad Imaginaria? Sí, por eso me creé la Universidad Imaginaria. Aquí tengo la camiseta. Facultad de Feas Artes. Entonces, pues yo me acuerdo de la patafísica. La patafísica es un género casi que literario, pero también es una visión del mundo que empieza con Alfred Jarry, y por allá en el siglo XIX, este poeta, este dramaturgo francés. Yo conocí la patafísica gracias a un pintor que lo conocí por allá en el Quindío, en Armenia, ¿sí? Memo Vélez, y él me enseña la patafísica, que básicamente su principio es soluciones imaginarias a problemas reales. Entonces yo tengo dos problemas: no acceso a la educación, porque no puedo estudiar por tan costoso, y no tengo una práctica constante. Entonces, ¿qué solución imaginaria doy a ese problema real? Pues primero, la solución es crear una universidad imaginaria. Digamos que esta es una reminiscencia al filósofo Walter Benjamin, que el filósofo, el que escribió justamente un texto que se llama El Narrador, la historia de la fotografía, las tesis sobre la historia. Él también hizo ese ejercicio de la invención de la universidad, porque él también estuvo como en crisis. No fue aceptado como profesor. Entonces él se inventó la Universidad de Muri, que era exactamente lo mismo, sí, como una especie de parodia, de crítica, pero obviamente no la llevó al extremo como yo lo estoy llevando. O sea, Walter Benjamin me llevó a la idea, yo lo que hice fue ampliarla un poco más, que ese es uno de mis filósofos ahí favoritos. Entonces, bueno, creo la Universidad Imaginaria, creo toda su misión, su visión, sus preceptos ideológicos, la Facultad de Feas Artes. Entonces, listo, ahora mi proyecto de grado es contar un libro. ¿Cuál libro quiero contar? Uno de los libros que más me ha impactado definitivamente ha sido Don Quijote, que lo vi en la Universidad Distrital con el profesor Carlos Guevara. Él fue el que, como de alguna manera, me inspiró a entender ese libro, no desde la dimensión puramente canónica del lenguaje, del español, sino entenderlo como un libro que representa la condición del ser humano. Entonces dije, bueno, una vez vino un cuentero español y me senté con él a hablar, y él fue como el inspirador también, fue como el motivador. Y dije, ¿qué tal contar a Don Quijote? Entonces comencé a preguntar, primero a hacer la encuesta, ¿sí? Oye, ¿qué opinas que yo cuente Don Quijote? Entonces hay varios tipos de personas, como que al que no le importa, no pasa nada. Haga lo que quiera, igual no voy a ir. Sí, bueno, voy a decir algo como el que te mira raro, como, no sé, como, porque uno lo cuenta muy emocionado. Para eso, para uno de poeta, de artista, uno eso es una hazaña, ¿sí? Eso es como algo grandísimo. Entonces yo le hacía preguntas a varias personas, uno no le sé, pero había gente que se emocionaba mucho, ¿sí? Entonces había gente que, oye, qué bonito. Entonces recuerdo, por ejemplo, a un profesor, a Diego Sierra de la Universidad de la Gran Colombia, que me dijo, esto es una genialidad. O sea, le vi la emoción en los ojos. ¿Cómo te inventaste eso? Me acuerdo de una dramaturga bogotana, Angeli Geia, también ella me dijo, es difícil, me dijo así, pero qué bonito sería, me dijo. Entonces,
Mi esposa, no, mi amor, eso es grandioso. A más personas como que grandioso y como que eso me comenzó a llenar más de emoción. Y un día dije, listo, empecemos. Entonces le pedí el espacio a Maestro Goyenechus del Teatro Goyenechus y pues el tipo también bien loquito, pues. Porque eso sí, Esa es la idea. sí, claro, y una vez me dijo, sí, claro, entonces comenzamos a hacerlo ahí en la cafetería del teatro y empezamos. Ahí empecé, me acuerdo que había poquito público, la mayoría que fueron eran amigos, eran 2, 3, 4 amigos. Empecé con el contero Carlos Sierra, una cosita así como muy tranquila, y listo. Era más una práctica personal, pero yo no lo iba a grabar, porque para mí era una práctica, sino que un estudiante me dijo, no, profe, usted tiene que grabar eso. Eso se tiene que grabar. Y yo le dije, sí, y contraté entonces a alguien de cámara y empezamos a grabarlo. Y ahí hemos hecho tránsitos, porque yo pensaba que llevamos 2 años, que esto empezaba y iniciaba y terminaba ahí, pero uno no sabe a dónde lo conduce la vida, como tampoco Don Quijote sabía que al final iba a terminar por allá en la casa de una duquesa, uno no sabe, la vida lo va arrastrando a uno, lo va llevando. Entonces empezamos en Goyenechus, hicimos algunos saltitos por ahí en el Teatro y los Mágicos, fuimos a Medellín, fuimos a Boyacá, estuvimos en el vagón de aquí del ferrocarril de la Universidad La Gran Colombia, y un día por cuestiones de azar, casi de surrealismo, ¿cierto? Que lo habitan a uno, terminé pidiendo espacio en la universidad, en la Casa de Poesía Silva. Yo les contaba el sueño en una de las presentaciones, porque había un problema con el espacio allá. Entonces yo estaba como preocupado, bueno, ¿será que ya empiezo esta semana? Entonces en el sueño aparece, en el sueño que aparece mi mamá en el sueño que me dice, oye, ¿cómo va a ser lo del Quijote? Yo, no, mamá, no, estoy esperando a ver qué me dicen, no sé cuándo empezar. Y pasa usted vendiendo pecho, ¿cierto? Pero yo no le hago atención, si usted pasa vendiendo pecho, hermano, ¿cómo es los sueños, hermano? ¿Cómo se configura por allá? O sea, el cerebro es una cosa maravillosa, hermano. O sea, ese Freud era un genio. Entonces, claro, pues yo me despierto normal ese día, pero yo no capto el mensaje, el contenido de mi inconsciente. Y ya reacciono por la tarde, yo, da la Casa de Poesía Silva. Y ahí es cuando te escribo. Y yo recibo la respuesta. Y pues llegamos acá a la Casa de Poesía como muy ansiosos y ha sido un lugar realmente mágico. Ya estamos por el capítulo 52 de la segunda parte. Estamos a 24 capítulos exactamente de terminar. Casi a 8 o 9 sesiones. Y hemos tenido una experiencia muy linda. Una de las cosas más maravillosas es que siempre sufríamos por sonido. Acá no se necesita el sonido porque la acústica que hay es maravillosa. Y en la función de hace 8 días, el efecto mágico de golpear y recibir de un golpe también. Entonces, y al público le encanta, gente que no conocía la Casa de Poesía Silva. ¿Sí? Ya tenemos público fiel que ha estado siempre. Es imposible, dicen, increíble que yo viviendo aquí en Bogotá no conociera este lugar tan hermoso. Bueno, hemos estado en Argentina también presentando 2 capítulos en el Teatro Felisberto de este escritor uruguayo. ¿Es uruguayo? Sí. Es Felisberto Fernández, ¿no? Sí, es uruguayo. Eso, entonces estuvimos allá en ese teatro maravilloso y el objetivo ahora es ir a España, a hacer la ruta del Quijote, presenciar los lugares donde posiblemente estuvo el Quijote, el Toboso, conocer Toledo, conocer Alcalá de Henares, e ir a hacer un recorrido cartográfico, registrarlo, para que me alimente más y poder entregarle a la gente un capítulo final sorprendente, contundente. Entonces ese es el objetivo y pues de pasito hacer 2 funciones. Yo pensé que iba a ser imposible, pero ya tengo 2 funciones en 2 bibliotecas públicas. ¿Qué vas a hacer en España? De España, sí. Oh, pues genial. Debe ser difícil contarle a ellos su obra, pero también he llegado a una conclusión, y es que Don Quijote de la Mancha no le pertenece a los españoles, le pertenece al que lo necesita. Al que lo necesita. Eso ya es patrimonio de todos. Es una condición como de la literatura, sí, ¿no? El claro. texto literario queda abierto. Y eso me lleva a la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo lo estás contando? O sea, tú lo estás contemporanizando, los personajes toman como características de personajes cotidianos, o tratas de mantener la esencia de los personajes clásicos,
¿Cómo le estás haciendo? Bueno, Para eso, contarlo. eso ha sido tremendo. Yo ando metido en problemas cada 8 días. Es que dice. Y a veces he llegado a decir eso, Dios mío, ¿quién me mandó a meterme en esto? ¿Sí? Porque como hay capítulos contables que se narran facilito, hay capítulos que son difíciles. Entonces siempre me hago esa pregunta, ¿cómo lo cuento? Entonces me pregunto por lo estético, por lo ético e incluso me he preguntado por lo moral. Pero mi propósito siempre es entregarle al público un Quijote muy contemporáneo, ¿sí? Un Quijote que me permita también entender mi realidad y que la gente también se dé cuenta que pese a que estamos en el siglo XVI también puede entender ya la luz. Que estamos, perdón, ya han pasado muchos. Estamos en el siglo XXI, entonces pueden traerse cosas por allá del siglo XVI y se pueden entender muy bien. Entonces, está muy contemporáneo, claro, mantengo esencias, cosas esenciales, pero es muy contemporáneo, meto mucho chiste contemporáneo, pero digamos que Don Sancho Panza es un personaje muy contemporáneo, o sea, yo antes quería ser como Don Quijote, entonces, el idealista, el filósofo, pero yo soy Sancho. Yo soy positivo para Sancho, comer, dormir, ¿sí? Entonces soy enano, gordo, ¿no? Entonces soy positivo para Sancho. Entonces me gusta contarlo desde ahí. Me he enfrentado a dilemas morales porque a veces hay textos densos como que hay segregación, hay racismo, hay machismo en algunos textos. Entonces yo me digo, ¿cuento eso o no lo cuento? Y ahí ha estado el problema de la adaptación. Y he decidido cosas como yo no las cuento. No cuento porque no me siento identificado con lo que dice. Y no es censura ni es cancelación. Sencillamente es mi propia versión. Pero claro, he recibido público. He tenido gente que va con papelito y esfero a anotarme y a darme consejos. Esto no debería decirse, usted no debería hacer esto, porque el Quijote es una obra magna, ¿sí? Hay gente que piensa que puede hacer lo que quiera con la literatura y yo le digo que sí, uno puede hacer lo que se le dé la gana con la literatura. Yo estaría de acuerdo porque finalmente el texto queda abierto a una lectura y toda lectura es una reescritura en últimas del texto. O sea, si uno no lo esté poniendo en escena, cuando uno lee una obra literaria, uno mismo está dando énfasis en lugares donde probablemente el autor no lo hizo y quitándole énfasis a algunos donde el autor sí lo haya hecho. Y eso es libertad del lector y pues tú la compartas, es tu versión y creo que sí está totalmente legitimado que lo hagas desde el ejercicio literario incluso. O sea, no me parece ni censura ni falta de fidelidad a la obra. Sí, no, es una versión libre y bueno, en esos días viene el capítulo que son cartas, porque todos se entregan cartas de Don Quijote a Sancho, de Sancho a Don Quijote, a Teresa, entonces voy a traer casi como un cartero y ponerme a leer cartas. Pero unas cartas muy adaptadas, sí, a lo contemporáneo, pero manteniendo la esencia, obviamente, del mensaje. Cosas que mantengo, por ejemplo, los romances, que son cosas que mantengo. Entonces hay un romance, ese sí lo leo tal cual. Trato de cantarlo para que la gente se quede con la esencia de la poesía. Hubo un capítulo que sí me tocó leerlo, porque yo sentía que si lo contaba desde mi punto de vista le quitaba la esencia, que era el discurso que le dice Marcela a los hombres, porque Marcela es una chica que es admirada por, se me olvida el nombre del tipo, pero Marcela rechaza a un hombre, es un discurso feminista incluso. Yo dije, si yo lo adapto a mi versión me lo tiro, entonces lo leí literalmente para el público y el público lo agradeció mucho. Pues sí, me dijo, eso había que leerlo, es un discurso contundente donde Marcela le expresa a los hombres su derecho a la libertad y a no elegir y a no casarse. Ya tiene 14 años, yo soy una niña, yo no tengo por qué casarme, no quiero casarme, si usted me pretende, entonces no tengo por qué hacerlo. Genial. ¿Y qué viene para el Quijote entonces? O sea, bueno, te vas para España, va a terminar aquí en la Casa de Poesía Silva y ¿qué tienes proyectado como para el cierre? Bueno, estamos 8 o 9 sesiones, abril, bueno, tenemos las funciones normales acá, vamos a España, tenemos una el 17 de abril acá, que es una conversación teórica sobre la manera como, a pesar de lo atemporal, hay un encuentro interesante entre un poeta del siglo XIX, un personaje de ficción del siglo XVI, un cuentero del siglo XX y un público del siglo XXI. Y cómo a pesar de esas atemporalidades, hay dos elementos que los unen.
el amor y la muerte. Entonces, eso resignifica el carácter universal de la literatura. Eso es lo que se va a hablar ese día acá. Se va a estar vuestra merced. Gracias por la aclaración. Como, sí, en serio, la profesora Marcela Rodríguez de la Universidad de la Gran Colombia y Juana Penélope, que es una de las cuenteras, ellos van a estar acá. Tenemos otra visita en la Feria del Libro, el 28 a las 7 de la noche, ¿sí? Donde también están cordialmente invitados. Es una horita para hablar. Lo mismo, charlar sobre esto que estamos charlando, ampliarlo, charlar con el público sobre lo que significa que hayan dos encuentros literarios entre Silva y Don Quijote, que se cuente el Quijote y qué necesidad de escuchar a la literatura desde la cuentería, desde la poesía. Y nos preparamos para la función final que está programada, proyectada para el 29 de mayo. Entonces, la función final es una función muy especial. Es la única función que va a ser paga con boletería, ¿sí? La gente va a encontrar un resumen de toda la obra. O sea, lo que yo voy a hacer ese día es, en 1 hora y media, contar los momentos más estelares. Entonces, le puedo garantizar a la persona que venga el 29 que no va a parar de reírse, ni de soñar, ni de imaginar, de principio a fin. O sea, la gente, porque, claro, como ya sé cuáles son los momentos que son más fuertes, lo que hago es seleccionarlos y mandar eso. Entonces la gente va a estar ahí. Entonces ese es el 29 y soñamos con que se nos vendan las 70 boletas y hacemos una segunda noche. Ya. Sí, eso sería nuestro sueño. Oye, por último, yo veo que tú siempre estás utilizando en el auditorio, tú colocas unos cuadros, unas obras. ¿Cómo aparecieron esas obras? ¿Te las inventaste tú? ¿Han ido llegando? ¿O toda esta escenografía que estás utilizando, cómo fue? Yo, eso sí es muy hermoso porque ahorita me estoy preguntando yo cómo llegué a esa idea. Pero creo que fue por una artista, Caterine Leal. Ella fue estudiante mía cuando yo fui profe de un colegio. Y de repente yo estoy contando y ella me llega con un cuadro. Profe, mira, te regaló este cuadro que es uno de los primeros. Y ella me da ese cuadro y después me da otro segundo. Y yo ya después me doy cuenta que puedo comenzar a alimentar la obra con lo plástico. Entonces comienzo a hacer pedidos a los artistas. Entonces unos me las entregan porque quieren, a otros se las pido, pero siempre que la obra esté en relación con el Quijote. O sea, que el artista tiene que ir a mirarla y sobre eso hace su pintura. Entonces he recibido cuadros, telas, esculturas, cerámicas y fotografía. Entonces todos estos son artistas plásticos. En su mayoría son artistas plásticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital los que se han encargado de hacer ese trabajo. Y pues tú ves en el video la primera función, estoy solito, no tengo ni vestuario. Y ver la última ya con todas estas obras, o sea, le da una dimensión interesante. La gente puede venir acá no solamente a ver la cuentería, sino también a ver estos cuadros. Y otra cosita, que es que también se ha crecido no solo en cuadros, sino también en personas. Se han venido llegando cuenteros y cuenteras, muchachos que quieren contar. Entonces ahorita ya la otra vez éramos como 15 muchachos. ¿Y en qué momento aparecieron todos estos muchachos que quieren contar historias? Y yo siento que la cuentería debe ser muy democrática. El que quiere contar, cuenta. Así tenga problemas de dicción, así tenga, no sé, así no cuente bien, que cuente. Porque es una necesidad del alma y si la gente quiere contar, el arte tiene que ser democrático y accesible para todos y para todas. Y la única manera de expandirlo es que la gente haga su oficio. No cerrarlo, sino por lo contrario abrirlo y permitir que esos espacios sean para los jóvenes, para los chicos y para todo el que quiera contar. Hemos tenido raperos, músicos, poetas. Eso, pues muy bueno. Yo también anunciar, ¿no? Que seguramente entonces cada una de estas obras que han estado allí vinculadas a la obra del Quijote, pues se van a montar una exposición ahí en la página virtual de los 40 años de la Casa de Poesía Silva, donde estamos haciendo exposiciones de Silva, de diferentes actividades que se han desarrollado, y ahora que el Quijote en Cuentería está aquí, pues también tendrá su espacio ahí en esas. Entonces las personas que quieran conocer cada uno de los cuadros, de las esculturas, pues ahí van a tener el espacio para ir a no solo a observarlos, sino a saber pues su ficha técnica, su autor y el proceso por el cual lo elaboraron. Claro que sí, ahí pueden ver todo y acercarse a los artistas que aparte hacen un trabajo artístico interesante para que lo sigan en sus redes sociales, para que compren su obra, para
para que consumamos arte. Eso, muy bien. Pues Freddy, muchas gracias por haber estado acá. Confío que nos va a ir muy bien con lo que resta del Quijote en Cuentería y creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.